No, que muy buenas noches con todos ustedes, hermanos, hermanas. Antes que nada, agradecidos al Señor por permitirnos nuevamente poder reencontrarnos después de una semana de descanso que les pedí y que ustedes también sin duda se tomaron un buen descanso al respecto. Y que nuevamente, con la mirada siempre en el Señor y el corazón dispuesto para glorificar su nombre, vamos entonces a retomar los estudios en esta oportunidad. Para ello, permítame rápidamente aquí ubicarnos en... eh, perdón, un ratito, ¿sí? Ya, aquí está. Estamos viendo lo que sería la ocupación de la iglesia, ¿no? Hemos visto, para que tenga usted una mejor idea, la constitución de la iglesia y antes de ello, por cierto, ¿no? O con ello el significado, su establecimiento, también su organización, ¿no? La estimación de la iglesia de Cristo y lo que estamos viendo de eso ya es la ocupación de la iglesia de Cristo. Y esto ya lo hemos comenzado a ver la semana última que nos reunimos y con ello vimos el dar la gloria a Dios. Y entiéndase, sí, en realidad esa es nuestra labor como iglesias, esa debe ser nuestra vida como iglesia, el dar siempre la gloria a Dios. Y dicho sea de paso, permítame insistir en esto, que es la iglesia la única institución a la que el Señor le ha brindado esta bendición de ser aquella institución que glorifica a Dios. Y hay que tener cuidado con esto, sí, lo mejor que podemos nosotros hacer respecto a lo que es la palabra de Dios es entenderla y obedecerla. Y si es la Biblia la que dice, hoy es la iglesia, sí, la iglesia local y visible. Entiéndase que iglesia, ah, en ese sentido, podemos decir que es más que una asociación. Sí, porque recuerde, es la iglesia local y visible, aquella a la cual el Señor está brindando esta bendición, ¿no? De ser la que glorifique su nombre. ¿Significa con esto que, por lo tanto, asociaciones no deben existir? No, 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 hay que tener mucho cuidado. Pero lo que sí yo soy de los que ven en las escrituras no es que la asociación deba manejar iglesias, sino más bien la iglesia es la que deba incentivar la labor asociada. Así el ayudarnos mutuamente, como en la Biblia también se ve. Pero creo que muchas veces, basados en el pensamiento nuestro que tenemos, ¿no? Que la unión hace la fuerza, y entiendo ese pensamiento. Entonces pensamos que si más iglesias no se reúnen en una asociación, entonces eso va a ser más fuerte que una iglesia local y visible. Nuevamente, permítame insistir, lo vamos a ver también hoy día. No hay institución más hermosa, maravillosa que la iglesia local y visible. Y permítame insistir en esto, debemos desestimar la labor asociada. No, 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 es bíblica esto de la labor asociada, pero siempre motivada, siempre conducida por las iglesias que en todo caso hacen parte de la asociación que se tenga en mente. Entonces eso tengamos mucho, muy, muy en cuenta. Aparte de, no, no es que aparte, dando la gloria a Dios, ¿sí? También podemos ver que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como ocupación de la Iglesia de Cristo es evangelizar al mundo. No es aparte, no, no, no lo vea como si fuese aparte, sí, necesariamente de dar la gloria a Dios, sino es más bien parte. El evangelizar al mundo es parte de darle la gloria a Dios. Ya hemos hablado mucho respecto a la gloria a Dios. Entonces, eso, el evangelizar al mundo es parte de todo ello.
Y vamos en esta oportunidad a hablar de un par de pasajes en las Escrituras. Uno de ellos es la llamada Gran Comisión y la otra, al final, usted puede leer el Ministerio de la Reconciliación. El primero, cuyo pasaje se encuentra en Mateo capítulo 28, del 18 al 10, que alguno de ustedes, por favor, le dé lectura en voz alta en el momento que yo le pida, le invite. Y el otro pasaje se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 5, comenzando con el versículo 14 hasta el 21. Sí, uno, repito, es la gran comisión, el otro es el ministerio de la reconciliación. Muy bien. Ya que ustedes ahora entienden en los pasajes que quisiera que consideremos en esta parte del estudio, ¿habrá alguien que quizás desearía leer con nosotros o dirigirnos en la lectura de lo que es el pasaje de la Gran Comisión? Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Disculpe, tengo allí como del 18 al 10, ¿verdad? Me disculpan ello. Del 18 hasta el 20. ¿Alguno de ustedes que por favor nos pueda apoyar con ello? Yo, Alguien pastor, dijo, yo. por favor, hermana Giovanna, adelante. Ya. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Perdón, perdón, Por hermana tanto, Giovanna, hermana Giovanna, disculpa, ¿sí? disculpa. Lee desde el 16, Ah, ok, ya. desde el 16 es mi falta, está ahí, lo tengo mal Sí, en el, ya, por favor. ok. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchísimas gracias, hermana Giovanna. Un hermoso pasaje, muy conocido el pasaje, pero quisiera que, y espero que usted lo entienda, pero quisiera que nos tomemos un poquito de tiempo en tratar de explicar algunas cosas, más que explicar, en realidad estudiar, sí, estudiar este pasaje con el propósito de que podamos nosotros comprender esto mejor. Por ejemplo, sí, en el versículo número 10, pero primero en el versículo 16 se habla de los 11 discípulos que en ese momento quizás constituían la iglesia del Señor. Sí, entonces estaban, ya el Señor estaba por ascender al cielo y invita, llama a su iglesia a que se encuentren con Él en Galilea. Ahora, en el versículo 18 se dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y preste atención a lo que viene, porque es muy importante. Muchas veces nosotros no le damos a Jesús el lugar que él se merece y por ende tampoco brindamos a la iglesia, sí, el lugar que Jesús desea la iglesia pueda tener, su iglesia. Porque dice, versículo 18 nuevamente, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entiéndase, ¿sí? O sea, en absoluto esta palabra potestad, y lo tengo aquí en la imagen o en la diapositiva, ¿sí? ¿Qué significa autoridad o capacidad brindada? O sea, no es que Jesús lo tomó eso, sino es algo que se le brindó a él. Sí, bien, bien lo dice, ¿no? Aquí también, toda potestad me es dada. ¿Y quién se la dio? Obviamente el Padre. O sea, el Padre da toda potestad a Jesús, tanto
en el cielo como en la tierra. O sea, ¿quién es el que tiene toda autoridad? Es Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. Él tiene toda esa autoridad. Y luego, en el versículo siguiente, si usted tiene alguna pregunta, por favor, siéntase cómodo, como de costumbre, de hacer la pregunta. Trate de ser breve, trate de ser corto, o si quiere compartir algo también con nosotros, lo puede hacer, pero repito, trate de ser muy, muy corto. Entonces, el poder de la iglesia en la evangelización del mundo está en el hecho de que Jesús, cabeza de la iglesia y quien tiene todo el poder, es quien también guía y a la vez también hasta manda a la iglesia a hacer lo que él desea que la iglesia haga respecto a la evangelización del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se hace esto? O sea, ¿cómo es que iglesias hacemos esto? Y ahí está escrito el estilo de la iglesia. Dice, por tanto, id. Y esto es muy importante, porque muchas veces nosotros pensamos que el mandato es id, y ciertamente en español da la impresión de ser así. ¿Sí? Que el mandato es id. En realidad, este más que un verbo en el cual nosotros podemos decir es un verbo pues que ordena algo, ¿no sé? Imperativo en este caso, más que un verbo es un participio. ¿Qué es un participio? Bueno, el participio más bien es un llamado verboide, que sería como un accidente del verbo y que sirve como un adjetivo del verbo principal de la oración. ¿Sí? It no es el verbo principal de la oración. Lo que sí entiéndase, ¿sí? Es que el Señor está diciendo a la iglesia que el estilo de vida nuestro es que conforme nosotros vayamos a todas nuestras actividades, al trabajo, al centro de estudio, qué sé yo, hasta cuando tengamos que divertirnos, que siempre en nosotros esté el que querramos ser un testimonio de Dios para los demás. ¿Sí? Que nuestro comportamiento sea conforme el del Señor, con el propósito de que ojalá otros puedan ver en nosotros el, el amor del Señor, el amor hacia el Señor también, y sobre todo puedan ver en nosotros a Cristo Jesús, en todo aspecto, en todo momento. O sea, el ir no es necesariamente una programación de la iglesia, no es necesariamente una estrategia de la iglesia, aunque sí una iglesia tiene a bien el hacer, qué sé yo, campañas evangelísticas, no estoy diciendo que esté mal necesariamente, pero el id más que nada tiene que ver con el propósito de que nosotros comprendamos de que como hijos de Dios, y miembros de la iglesia, ¿sí? Conforme nosotros vayamos, ¿no? Conforme nosotros compremos la leche, el pan, conforme compremos, qué sé yo, vamos al mercado, que nosotros seamos Cristo y que ojalá en ello nosotros podamos también en este sentido ser de bendición para los demás, ser alguien distinto, ¿sí? Le voy a decir algo y por favor no lo malentienda, ¿sí? Simplemente es algo que pasó, no que me la crea, sí, agradezco, pero personas, por ejemplo, hace poco aún acá, sí, me conocí, conversé y es un centro, un lugar comercial y he ido varias veces y la persona que trabaja ahí me dice, qué bueno verlo venir porque usted cuando viene como que irradia algo grato, ¿no? Y claro, quizá le dice a todo, a toda persona que entre, y total, su deseo, también su propósito es que más gente vaya, ¿no? Mm, Pero, pero en realidad, qué hermoso sería eso. Sí, si todo aquel con quien nos topamos tenga de nosotros, sí, una idea de aquí hay algo distinto en esto. Sí.
Y repito, no estoy diciendo que en verdad en mí hay algo distinto, espero que sí, que sea, y que ese distinto sea Cristo. Pero lo que voy es que ojalá nosotros pudiésemos, por la forma como es que nos expresamos, por la forma como es que tratamos de ser atentos, de ayudar, qué sé yo, sí, pero que conforme nosotros vayamos, el lugar donde sea, sí, repito, puede ser comenzando con la iglesia, comenzando con, o siguiendo con qué sé yo, con el centro de trabajo, con el mercado, con lo que sea, diversión, y todo ello, sí, que seamos lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Entonces, que conforme vayamos, sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Lo que está entre paréntesis después de por tanto id, sí, es la forma como es que se describe el verbo. En este caso es id, es un participio aoristo pasivo deponente. ¿Qué significa pasivo deponente? Que a pesar de ser que es aoristo, que generalmente el aoristo se traduce, no siempre es como si fuese pasado, ¿sí? Puede ser también como presente, pero al ser pasivo deponente se cambia a ser algo activo, ¿no? Como si fuese un presente activo, por ejemplo, en este caso un pasado activo, ¿no? Así que tenga cuidado usted con el uso de los verbos. Necesitamos nosotros familiarizarnos más a través, por cierto, de lo que es el estudio también del idioma original. ¿Alguna pregunta o algo que usted tenga a bien compartir con nosotros en esta primera parte? Porque muchas veces yo he escuchado, ¿no? Que gente dice, no, pero ahí dice id y ese es un mandato. Sí, es un mandato, pero según nuestra manera de ver en el español hecho, pero en el original no necesariamente es un mandato. Sin embargo, hay un peso ahí de que sí le prestemos mucha atención a esto, sí, que conforme vayamos, entonces entendamos, debemos ser instrumentos del Señor. ¿Alguna pregunta o alguien que quiere agregar algo? Si lo viese. Ok. Lo que continúa es respecto el procedimiento de la iglesia, o sea, perdón, el mandato de la iglesia. Alguien está rayando en mi diapositiva, no sé quién es. ¿Alguien sabe? Hola, 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 hola. ¿Ven ustedes rayas rojas en la diapositiva? Sí, Sí, pastor, acá pastor. también se ve. Ya, en fin, Intenté borrarlas, pero no me deja. no te dejo. Ok, no hay problema. Hermano Miguel, levántase la mano. Sí, pastor. Buenas noches con todos. En todo caso, ¿Qué buenas tal? noches, pastor. Buenas noches. Bueno, la semana antepasada que tuvimos la clase, la hermana Margarita hizo una pregunta respecto a si como individuos eh, podemos glorificar a Dios o algo así. Y Ajá. usted dijo que si no estoy equivocado, en todo caso lo menciona, si estoy Ujú, equivocado, que es como iglesia que se puede adorar a Dios. Sin ujú, embargo, hoy ujú, escucho que usted está diciendo que nosotros, así estemos en el mercado, así estemos en la universidad, en el ujú, trabajo, a donde estemos, como individuos, eh, de todas maneras estamos como que somos parte de una iglesia, estamos testimoniando de Jesucristo. Y ciertamente, al testimoniar de Jesucristo como individuos, que somos parte de una iglesia, sin duda vamos a estar dando gloria a Dios. En todo caso, si hay alguna no conectividad en lo que se dijo la semana antepasada con lo que se dice hoy, si podría ya. dar alguna explicación al respecto. Gracias. Ya, no, está bien, gracias hermano, porque vale la pena que nosotros también aclaremos estas cosas. No, no, no hay ninguna contradicción, porque recuerde, si uno es miembro de iglesia, o sea, cuando uno es miembro de iglesia acá, allá y hasta en el más allá, ¿sí? Entonces, en todo lo que nosotros hacemos y somos miembros de iglesia. Sí, repito, estemos en el mercado, estemos en estudios, estemos en todo, somos miembros de iglesia.
Y en este sentido, sí, como miembros de iglesias necesitamos nosotros reconocer todo esto. Sí me dejo entender con esto, hermano Miguel. Bueno, sí, gracias en todo caso la aclaración. Está Y bien la bien. otra preguntita que tenía Sí, que ver con esto básicamente era el Señor dice, yo tengo toda la autoridad, la potestad correcto. delegada al Padre. Muy bien, Ujú, esto lo dijo él estando en vida, pero cuando él ya se fue y ujú. y envió al Espíritu Santo, en muchas iglesias se cree que el Señor Jesucristo sigue teniendo el poder, sigue teniendo la autoridad, pero de una manera no participativa, sino como que representativa nada más, pero el que tiene la capacidad, el poder y todo ello es el Espíritu Santo. ¿Podría dar una aclaración en cuanto a quién realmente tiene el poder, la autoridad, aún ya no estando presente? Ya, entiendas, hermanos, que Jesús sigue siendo el Señor de la iglesia. Jesús sigue siendo cabeza en la iglesia. Cierto, el Espíritu Santo vino con el propósito de hacer las veces de Él, capacitando a la iglesia, también enseñando a la iglesia. Sin embargo, del Espíritu Santo la Biblia no se nos dice que es Señor de la iglesia, siempre se nos recalca y aún después de que el Espíritu Santo vino a este mundo, en el aspecto de el consolador. Claro está, seguía hablándose de Jesús como cabeza de la iglesia. Entonces, creo que eso debemos dejarlo así. Ahora, entiéndase también por otro lado, sí, que recuerden, no se trata de que el padre necesariamente o sea, trabaja por su cuenta, el Hijo por su cuenta y el Espíritu Santo por su cuenta. No, no, sino son uno, ¿sí? Pero que sí en esa unidad ellos también trabajan de acuerdo a lo que cada uno de ellos hace. Eh, sí, Jesús sigue siendo cabeza, pero el Espíritu es quien capacita. ¿Verdad? Ahora, y aquí también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces pensamos que cuando Jesús dice toda potestad me es dada en la tierra, como en el cielo, o al contrario, creo que dice en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, y entonces muchos piensan que Jesús dio, ¿no? Esa potestad a su iglesia. En todo caso, si es que se la dio, recuerden, le dio todo aquello que él simplemente pensaba era lo que la iglesia debería hacer. Y lo vamos a ver también más adelante, conforme a lo que él enseñó. ¿Ok? Porque a veces iglesias asumen que, oye, no, el Señor nos dio también a nosotros toda la potestad y por lo tanto todo lo que nosotros decidimos, Él lo va a tener que aceptar. No, no, no es así. ¿Sí? No es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Es Jesús quien tiene toda esa potestad. Y con esa potestad, y por cierto, también capacidad, es que Él encarga a su iglesia que haga lo que a continuación se dice. Y obviamente es el Espíritu quien está trabajando pues con la iglesia en representación de Jesús. Pero Jesús sigue siendo cabeza. Sí, hay que tener muchísimo cuidado y Jesús sigue siendo aquel que tiene toda esta autoridad o esta potestad. ¿Ok? Mejor es mejor, sí, que nosotros simplemente mantengamos las cosas como la Biblia lo enseña. Si del Espíritu, si de Jesús la Biblia habla algo en particular, Él es el intercesor, ok, dejémoslo ahí, sí, Él es el intercesor. Si del Espíritu Santo se dice Él es el consolador, ok, dejémoslo, Él es el consolador, ¿sí? No tratemos de mezclarlo tanto, a no ser que la Biblia lo haga. Sí, creo que eso nos ayudaría mucho como iglesias también. Ahora, sí, el mandato de la iglesia. ¿Cuál es el mandato? Porque les dije, id no es mandato. Sí, id no es mandato. Hacer discípulos sí es un mandato. Hacer discípulos es un verbo, sí, aoristo, que es también activo y es imperativo. ¿Sí? Hay algo que no me suena muy bien aquí. No, está bien.
Pero es imperativo. O sea, este es el verbo. Sí, este es, o sea, es como que, por eso les decía, mientras van, o sea, mientras ustedes hacen los suyo, ¿sí? Sus tareas diarias, y también si usted quiere incluir ahí las actividades o qué sé yo, eh, iglesias que quieran hacer alguna campaña o lo que sea, ¿no? También si quieren incluir ahí, está bien, no hay problema. Pero el mandato en sí es hacer discípulos. Esto es que conforme el Señor nos guíe y la gente nos permita, pero entiéndase, o sea, ese es el mandato de iglesia. Pienso que nosotros nos podemos equivocar porque ya estoy diciendo, ir no es mandato. Sí, eso debe ser el estilo de vida de la iglesia, ¿no? Ir. O sea, el Señor no quiere que vivamos escondidos nosotros, no quiere que vayamos refugiados. O sea, a veces a mí me gusta mucho el deporte, sí, y cuando tengo oportunidad, acá no tengo muchas oportunidades, cuando tengo oportunidad por ejemplo, de jugar con amistad, o sea, yo voy, sí. Eh, no me hago problemas yo con ello, pero sé a quién estoy representando mientras estoy jugando, que a veces, obviamente, siempre, ¿no? Hay provocaciones, sí, sí, lo entendemos, pero sé a quién estoy representando. Sí, por ejemplo, en más de una oportunidad, a alguien jugando, haciendo deporte, le habré dado su gritada, así, porque hacía malas cosas. Pero después me acercaba a él y decía, oye, mira, disculpa, se me pasó. Sí, no, no debía haber hecho esto. ¿Sí? Porque entiéndase, la idea es que nosotros seamos lo que el Señor quiere, seamos. No somos perfectos, no vamos a equivocar, pero en la equivocación tratar de, Señor, perdóname y ayúdame a hacer aquello que es correcto. Entonces, el ir no es necesariamente, repito, el mandato. El mandato sí es hacer discípulos. Repito, conforme el Señor nos vaya guiando y dentro de esas personas, dicho sea de paso, con quienes he hecho deporte, muchas se me han acercado y me han dicho, oye, pero si, ¿por qué juegas así tan tranquilo, no? No, no dicen por qué juegas tan bonito, porque seguro que no juego tan bonito. ¿Por qué juegas tan tranquilo, no? Vengo a disfrutar de este momento, ¿no? Y ahí eso me abre puertas como para poder decir, Dios está en mi corazón y agradezco a él por ello y quiere, ojalá pudiese decir, y Él también quiere estar en tu corazón. Muchas veces nosotros nos quedamos callados o muchas veces simplemente nos dejamos caer en la vanagloria, pero la idea es eso, ¿sí? La idea es que nosotros podamos hacer discípulos, pero para ello tenemos que exponernos. ¿Sí? No te, recuerde que las iglesias no era para vivir escondidas. ¿Se acuerda usted que y hemos visto esto la semana antepasada o quizás antes, de que la Biblia nos dice, ¿no? Que somos nosotros la sal de esta tierra? Y luego dice la luz de esta tierra. Y dice, mientras habla de la luz, dice, no, no, la luz no se pone debajo de permítame decir, un balde, ¿sí? Sino sobre, para que pueda ser vista. Eso es lo que debemos ser. ¿Sí? Debemos ser vistos. Pero para ello, fortalezcámonos en el Señor. ¿Sí? Preparémonos en el Señor. Y seamos lo que el Señor quiere nosotros pudiésemos ser. Entonces, el hacer discípulos es lo que, repito, es el mandato de todo esto, de lo que nosotros llamamos la Gran Comisión, es el hacer discípulos. Ese sí es un mandato. Iglesias, miembros, debemos estar involucrados en ello. No, no que es solamente para algunos, no, 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 es para todos aquellos que somos miembros de iglesia. Sí, tú dirás, pero yo no puedo hablar. Ya, no hay problema. Pero puedes orar, ¿no? Puedes orar, Señor, ayúdanos a hacer, a que podamos hacer discípulos. ¿Sí? O ayuda a mi hermano, mi hermana, que sí está más involucrado en esto.
Y ayúdame a no ser personas que dan un mal testimonio, sin embargo, ¿sí? Y yo aseguro que si nosotros, hermanos, tratamos de ir y tratamos de dar un buen testimonio, de ser lo que el Señor quiere que seamos, ¿sí? A eso es a lo que me refiero con dar un buen testimonio. No estoy hablando de ser hipócritas, no estoy hablando aquí de simplemente actuación, no, estoy hablando de que seamos lo que el Señor quiere que seamos. Yo le aseguro que la gente va a preguntar. Quizás no tantos, ¿no? No tantos como quizás a otras personas, pero la gente le va a preguntar. En algún momento le va a preguntar. Y trate usted de que la persona con quien habla pueda entender la necesidad que tiene de Jesús para salvación y de Jesús para seguirle en su vida diaria, que sería discípulo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguien? Ok. Ahora, ¿cómo es o sea, qué usamos para ello? ¿Qué- Porque ahora, o sea, se usa de todo, ¿no? Y dice, enseñándoles que guarden. Este es otro participio, ¿sí? O sea, repito, esto es como si fuese es un verboide, pero que se usa como un adjetivo del verbo principal. O sea, que describe o en su defecto que ayuda a entender mejor cómo se desarrolla el verbo principal. Ya hemos hablado, el verbo principal es hacer discípulos. Entonces, enseñándoles que guarden, ¿sí? Y ciertamente, ¿cuál es ese mensaje? Todas las cosas que os he mandado. Dicho sea de paso, sí, no puede existir discipulado sin guardar lo que el Señor manda. Si me estoy dejando entender. O sea, puede existir una persona que sí se convierte al Señor y no es discípulo. Sí, pero sí puede haber, pero estaría viviendo en desobediencia. ¿Sí? Porque el Señor lo que quiere es que sus hijos lo sigan. ¿Sí? Sus hijos lo sigan o lo sigamos en todo caso. Y el mensaje, sí, el mensaje de la iglesia es las cosas que os he mandado. ¿Sí? Y en realidad también esto tiene que ver con una acción, una acción continua, ¿no? O sea, no solamente lo que les mandé en el pasado, sino lo que también voy a estar enseñándoles, ¿no? Recuerden, el Espíritu Santo vino para continuar enseñando a las iglesias y también hoy en nuestros días, o sea, el Espíritu del Señor siempre va a estar enseñando, no que vaya a traer profecías nuevas, pero sí enseñándonos todo aquello que el Señor ha enseñado y lo que el Espíritu también ha guiado a los apóstoles y aquellas personas que utilizó para escribir su palabra. ¿Sí? Así que ciertamente necesitamos también nosotros entender eso. Ese es el mensaje. O sea, con eso nosotros es que debemos hacer discípulos. Y no es con la habilidad, ¿no? Recuerde que el apóstol Pablo, o perdón, no es con la habilidad personal, es simplemente con el que nosotros compartamos la palabra, ¿sí? En una manera muy, muy clara, muy sencilla, como para que la gente lo entienda. Y ya es el Espíritu del Señor quien en todo caso va a estar tratando con esa persona. No se trata de nosotros emocionarlo, ¿no? Y que sí, que Dios te va a dar todo lo que necesites o todo lo que quieras. No, eso no es el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos con ello. Y algo hermoso también de toda iglesia, y obviamente recuerde, iglesia está conformada por hermanos, o sea, por algo hermoso con cada uno que hacemos las iglesias, es que el Señor Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, aquel que tiene toda la potestad. A ver, miren, esa palabra potestad es la misma palabra que se utilizó cuando se dio a los discípulos, se les dijo vayan y prediquen, ¿no? Y
se entusiasmaron ellos, ¿no? Porque tenían poder o potestad para ¿qué se dice con los demonios o los endemoniados? Ayúdenme, echar fuera. ¿Liberar, pastor? Pérdidas, gracias, liberar, echar fuera, ¿no? Es la misma palabra. O sea, eh, o sea, uno diría, no, qué voy a hacer eso con los demonios? No estoy diciendo que debe hacerlo, sino estoy hablando de lo que pasó con los discípulos. O sea, es la misma palabra. Si les dio ese poder para que ellos puedan echar fuera demonios, estoy hablando de los discípulos. Jesús acá, con esa su potestad, nos puede ayudar a nosotros a ser testimonio para los demás. ¿Sí? Por más, por más mudo que usted sea, Jesús puede hacer eso. En el Espíritu Santo, claro. Por más que usted, no, pero yo no se habla. No, no, Dios no se hace problemas con él. ¿Sí? Hasta con las manos puede usted testificar a otro. ¿Sí? Pero que sea el mensaje. ¿Sí? Y repito, este es el acompañamiento de la iglesia. Jesús en el Espíritu, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermoso, en verdad, sí. O sea, evangelismo no es un asunto de cuánto nosotros quizás planificamos, que no está mal, más es un asunto de cuánto nosotros nos damos a Jesús para que en nuestro diario vivir conforme vamos, el Señor nos utilice. Qué hermoso. Para mí eso es maravilloso. Es la mejor manera de poder evangelizar al mundo. Pero nosotros estamos dejando esto de lado y estamos pensando que evangelismo simplemente son las campañas. ¿Ve? Y estamos dejando esto de lado. Jesús quiere utilizarlos, hermanos. ¿Alguna pregunta o algo que quiera agregar? Pero necesitamos también enfatizar, a veces a mí también se me ha pasado, a mí también se me ha ido. Necesitamos enfatizar el hecho de que como iglesia, cada día, nosotros conforme vayamos en nuestro diario vivir, entendamos que el mandato que Dios nos da es hacer discípulos. ¿Alguna pregunta, decía, o algo que quieran agregar? ¿Alguien? Dale, hermano. Pastor, ¿dónde queda entonces cuando el Señor Jesucristo dijo, dentro de las dos primeras cosas, discípulos y bautizar, enseñar? Y hemos visto en pasajes anteriores que exclusivamente la enseñanza estaba determinada y ligada a los apóstoles, en este caso a los pastores, Ajá, y por lo tanto ellos tenían la autoridad y la capacidad de enseñar. ya. Ahora, usted está mencionando que mientras vayamos por el camino, o sea, cualquier miembro de una Ujú, iglesia tiene esa labor, lo cual lo entiendo, ujú. pero aquí viene la pregunta. ¿Estamos en capacidad de enseñar todos los miembros de las iglesias o enseñamos de repente algo distorsionado y que eso puede venir en menos a la iglesia? Sin duda que sí puede ser, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando hablamos, recuerden, o sea, es el hacer discípulos, ¿no? O sea, el que la gente entienda la necesidad de Jesús y no solo para salvación, sino también para que sea Señor de su vida. O sea, es esa parte que todos la hemos experimentado, o sea, todos aquellos que somos hijos de Dios debemos haberla experimentado ella, ¿no? Y que por ende también se nos explicó. Entonces, eso que se nos explicó, eso que se nos enseñó con el propósito de nosotros conocer al Señor, esa es la parte que también debemos transmitir. Si me estoy dejando entender, esa es la parte que debemos nosotros compartir. No estamos hablando aquí, obviamente. Ahora también entiéndase, hermano, aquí que si bien es cierto, sí se está hablando con los discípulos, pero recuerden que más que nada se está hablando con la iglesia, que en esos momentos estaba representada por los discípulos, pero es la iglesia
Porque al decir Jesús, ¿no? Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero los discípulos ya no están, o los apóstoles ya no están. Entonces, ¿a qué se refería? A la iglesia. ¿Sí? Y ya la iglesia también tiene la palabra de Dios, con la cual obviamente nosotros vamos cimentándonos, vamos creciendo y vamos también entendiendo. Siempre hay que tener mucho cuidado con ello, sin embargo, y por eso también dentro de ello la labor pastoral de tratar de escudriñar y de ayudar a la hermandad, ¿no? Pero o sea, lo que necesitamos nosotros compartir en este aspecto cuando dice que guarden, ¿no? Enseñándoles que guarden, se refiere a lo, sobre todo a lo que el contexto nos enseña, ¿no? Que es lo relacionado con hacer discípulos, ¿no? Que conozca la gente a Cristo y se encamine en él. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y aquí también viene lo hermoso de todo esto, ¿sí? Dentro de evangelizar al mundo. Obviamente que nosotros nos dejamos distraer mm, con lo nuestro, con lo que queremos lograr. Y no solo me refiero a cosas mm, que nosotros vemos fuera de iglesia, sino también nosotros muchas veces podemos dejarnos distraer con cosas que quisiéramos ver en la iglesia. Y la idea es que aprendamos simplemente a rendirnos a Jesús, porque solo Él es quien nos va a guiar a hacer lo que Él quiere con su toda potestad, lo que Él quiere nosotros podamos hacer. ¿No? ¿Sí? Y decía en iglesias también, o sea, a veces nosotros queremos que las cosas se hagan como uno quiere. Ya estamos cayendo nosotros en algo que no necesariamente está siendo conforme al Señor, sino ya conforme nuestra avaricia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso decía, no solo, o sea, no solo evitemos el distraernos con cosas fuera de la iglesia, sino aún también con cosas dentro de la iglesia. No nos dejemos distraer, simplemente mantengamos la mirada en el Señor. El ministerio de la reconciliación, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 14 hasta el 21. Si alguno de ustedes, hermanos, desearía dar lectura a este pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 14 hasta el 21. En voz alta, claro. ¿Habrá alguien? Ok, no se preocupe. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, si Jesús murió por nosotros, nosotros ya hemos muerto a nosotros mismos. Sí, esa es la idea. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto de no, yo tengo que vivir para mí, suena romántico, suena valiente, pero la verdad que es muy ignorante, ¿sí? Lo mejor nosotros que podemos hacer, uno, para el Señor y dos, para nosotros mismos y para los demás, es vivir para Cristo. Es lo mejor que debemos hacer. Y asegúrese que en verdad estamos viviendo para Cristo, porque nosotros somos de confundirnos muy rápido. Y hace un ratito nada más, dije, ¿verdad? Nos dejamos distraer con cosas fuera de la iglesia, pero también con cosas dentro de la iglesia. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, aprendamos nosotros a aceptar, a reconocer, oye, Él murió por mí, Él resucitó por mí, entonces yo debo vivir para Él. ¿Sí? Versículo 16. De manera que nosotros, recuerda, está hablando con la iglesia aquí, ¿sí? De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, o está escribiendo la iglesia, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea,
Si tú tenías una idea de cómo Cristo era antes de que conozcas a Jesús, olvídate de eso. Sí. Eh, Nuestra relación con Jesús comienza cuando nacemos de nuevo y es ahí cuando Él se manifiesta o se revela más y más a nosotros. O sea, ese conocimiento sí sería el correcto. El anterior, no. Hay que tener cuidado con ello. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, las cosas viejas pasaron, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Jesús por nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamosle a Él como nuestro Señor y Salvador. Y todo esto, ¿sí? O sea, la convicción, todo, eso viene de Dios. Hace un buen tiempo atrás conocí a una persona, era hispana, la conocí acá en Estados Unidos y comenzamos a hablar del Señor y me dijo, oye, yo estoy que busco al Señor porque escucho canciones, que esto y esto y esto, yo estoy que lo busco. Y le dije, bueno, suena bien, pero entiende que en realidad es Jesús quien te ha estado buscando a ti desde hace mucho tiempo. Gracias a Dios, él aceptó ello y se dio cuenta de ello y él también llegó a aceptar al Señor como su Salvador. Pero eso es lo cierto, ¿sí? O sea, no es que nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos, no, yo lo busqué, nadie me tuvo que decir nada. No, no. Si te refieres al hecho de que quizás ninguna otra persona te dijo nada, bueno, eso puede ser, pero en realidad es Jesús quien siempre nos está buscando, ¿sí? Y siempre nos está buscando como, siempre está buscando a la persona que no es creyente, siempre está buscando al creyente que no está muy bien en su vida, en su relación con el Señor, siempre está buscando. Y también siempre está buscando a aquel creyente que está bien en su relación con el Señor, porque la idea es que nosotros nos rindamos más y más al Señor. ¿Sí? O sea, Él siempre nos está buscando. Y repito, respecto a salvación, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, o sea, nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos los que eh, nosotros somos el instrumento del Espíritu Santo, en este caso, obviamente, dice que es del Espíritu Santo para poder compartir el mensaje con otros, ¿sí? Testimoniar el mensaje con otros. Todo esto proviene de Dios, dije en el versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quiénes son? Voy a hacer una pregunta aquí rapidito, ¿sí? ¿Quiénes son los nosotros? ¿Alguno de ustedes que quisiera dar su parecer? En este pasaje, ¿quiénes son los nosotros? La iglesia. Amén. Tengámoslo eso muy en cuenta. Porque está escribiendo a la iglesia en Corinto aquí. Tengamos eso muy en cuenta. No se trata de, o sea, varias veces he dicho, ¿no? En el reino de Dios no hay llaneros solitarios, no hay, no que yo hago las cosas como yo creo, no hay tal cosa. Iglesias, ¿sí? Por eso es que iglesias necesitan ser tan unidas y pueden ser unidas, pero cuando se rindan al Señor, cuando cada uno de sus miembros se rinda al Señor. De lo contrario, si no hay esa rendición, vamos a tratar vamos a tratar de buscar la unidad a través de actividades. No que actividades estén mal, por favor, no me malinterpreten, pero actividades no brinda la unidad de Cristo, del Espíritu. La unidad del Espíritu se refleja cuando hay vidas que se entregan a Él, se rinden a Él. Y es así cuando vamos nosotros a poder disfrutar de esa unidad.
Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el qué hermoso, qué maravilloso Jesús y qué obra la que Él quiere hacer con sus iglesias. Seamos lo que Jesús quiere que nosotros seamos, hagamos lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. 10 en punto. ¿Alguna pregunta o algo que quieran expresar para despedirnos, hermanos? Dale, hermano Miguel. Pastor, acá en el versículo 19, en una oportunidad escuché decir que ahí está el versículo exonerando a los pecadores aun cuando han muerto sin aceptar a Cristo, porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y Ujú, por tanto, con las oraciones, las rogativas, uno puede pedir a Dios claro. que haga efectivo este versículo en la vida de esa persona, que decía Ujú, ujú. Ujú. El número uno, primero siempre hay que tener cuidado con el contexto en que se dicen las cosas, ¿no? Hay versículos anteriores a estos que expresan, ¿no? Lo que en realidad ah, es lo que se necesita hacer. Al punto acá también, ¿no? De que es Cristo quien nos está buscando para nosotros reconciliar, para nosotros ser reconciliados por Él. Es una acción del otro, ¿sí? Y lo otro también es que necesitamos siempre comprender que si es que fuese así como dijiste, algunas personas expresan, ¿no? Que Dios simplemente puede hacer que alguien termine reconciliado sin que ese alguien diga nada, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿verdad, hermano Miguel? Eh, entonces la pregunta sería, entonces, ¿para qué? ¿Para qué predica? ¿Para qué predica el ministerio de la reconciliación? No, no había necesidad. O sea, si todos pueden ser salvos sin buscar la reconciliación, que Cristo es quien en realidad está buscando por él. ¿Para, para qué predicar? O sea, ¿no? Simplemente sentido común, diría yo. Pero no, no, de hecho que es necesario y por eso también en Mateo 28, ¿no? Hacer discípulos, ¿cómo? Predíquenles, ¿no? Predíquenles, háblenles de Cristo, ¿no? Para que ellos tomen sus decisiones de ser discípulos, ¿no? Que ellos guarden, ¿verdad? Que ellos entiendan la necesidad de salvación y que ellos también entiendan la necesidad de guardar todas las cosas que Jesús amó. Ujú. Entonces, me parece que hay pruebas más que suficientes para que la gente entienda su necesidad de arrepentimiento delante de Dios. Ujú. Pastor, concluyendo esta partecita, Sí. ellos lo expresaban desde el punto de vista de que gente todavía un poco joven, porque normalmente dicen, bueno, cuando ya tenga un poco más de edad, ahí ya buscaré de Dios. Está Ajá. hablando de gente que tuvieron una muerte imprevista, que Ujú. no tuvieron tiempo para pedir perdón, reconciliarse, pero Dios, que es bueno en misericordia, no tiene en cuenta sus pecados de ellos Ok, y de alguna manera les puede perdonar y en este caso ya interviniendo familiares o otras personas. claro. Por ahí más o menos va el punto. Ok. Pero igual, ¿no, hermano? Y sí sé que estás hablando de otros. Igual, ¿no? O sea, ¿de dónde sacaron eso? O sea, ya no es el evangelio, ¿no? De Cristo. Por eso, una vez más, regresando a Mateo 28, enseñándoles que guarden qué cosa, todas las cosas que os he mandado. Lo que tú y yo podamos mandar, sí, no estoy insinuando, hermano, que eso lo haces, pero lo que tú y yo podamos mandar, si no está conforme a Cristo, no sirve. Quizás suene bonito, quizás suene atractivo, quizás suene hasta misericordioso,
pero no sirve. Sí, necesitamos comprender que lo que se debe enseñar es lo que Cristo enseña, no que como si es joven, ¿no? De una manera intempestiva. No, no, eso es nuestro evangelio, no es el evangelio de Cristo. Ajá. Hermanos, ahí nos detenemos. Dios mediante, el próximo martes estamos nuevamente reunidos y vamos a comenzar a estudiar otra parte de la fidelidad. Recuerde, sí, estamos estudiando el tema del liderazgo, pero y nos enseña la Biblia a ser fieles, ¿no? ¿Y fieles a qué? Obviamente al llamado, sí, eso es lo que hemos visto anteriormente, a la iglesia del Señor, que es lo que estamos terminando aquí, sí, hay que ser fieles. Y lo que viene es ser fieles al Evangelio de Cristo. Y eso es lo que vamos a comenzar a partir del martes próximo, a Dios mediante. Muchísimas gracias, hermanos. Ahí nos detenemos.